para quirófano como para terapia, con todo lo que es ventilación, y en quirófano lámparas, máquinas de anestesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos hace años ya eh, adquirieron lo que es la marca Pulsion. Pulsion antes solamente se dedicaba a fabricar monitores hemodinámicos, pero separados, ¿no? Con tecnologías separadas que las vamos a ver igual aquí a manera de repaso. Y el último que ha sacado ha sido lo que es el tema del Pulsio Flex. Sí, no sé si conocen, previamente estaba en el mercado de Edwards, el EB1000 tal vez, que era un monitor hemodinámico avanzado y cumple casi las mismas características con algunas diferencias, ¿no? Actualmente en nuestro mercado boliviano, Edwards se ha decidido retirar por situaciones políticas, y ya no comercializa más su equipamiento, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado a manejar la línea para complementar sobre todo lo que es el área de terapia y quirófano de manera más avanzada, ¿no? Entonces, voy a ir introduciendo un poco la plataforma de monitorización que vamos a ver específicamente. El modelo como tal se llama Pulsion Flex de la familia Pulsion y como les había mencionado antes, ¿no? Este lo que hace es una monitorización hemodinámica avanzada que es bastante flexible y va a ir centrada directamente al paciente, ¿no? ¿En qué situaciones vamos a utilizar este monitor? Está diseñado específicamente para un paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? Ya cuando estamos entrando en una situación muy crítica donde no sabemos si el tratamiento va a funcionar o no, cuando más tenemos dudas al momento de tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la meta, el hecho de poder ayudarnos, ¿no? La primera tecnología o la base de este monitor ha sido Pico, ¿no? Como monitorización avanzada. Esto se ha utilizado mucho cuando tenemos pacientes como una hemodinamia muy inestable, cuando tenemos problemas de la volemia, es una volemia imprecisa, no sabemos si faltan líquidos, si sobran líquidos en el paciente, y cuando el paciente ya está entrando en conflictos terapéuticos, ¿no? Es como que damos algo y no reacciona, damos otra cosa y no reacciona, y de la nada se dispara. Entonces, para poder controlar todo este proceso es que el monitor hemodinámico ha salido como acompañante del monitor multiparamétrico que nosotros ya conocemos, ¿no? Que es el monitor estándar que siempre manejamos. Entonces, ¿en qué situaciones suele presentarse todo esto? Es cuando nosotros estamos atravesando, por ejemplo, una insuficiencia o una disfunción orgánica severa del paciente, cuando tenemos casos de hemorragia intracerebral, cuando tenemos politraumatizados, quemados graves, que sabemos que ahí el volumen de líquidos es demasiado inestable, procedimientos quirúrgicos, adiós, procedimientos quirúrgicos de alto riesgo, como las cirugías abdominales o vasculares, y todo lo que es, ay, perdón. Ah, sí. Pueden realizar sus preguntas por el chat en lo que voy avanzando para que luego podamos responderlas. Luego también los procedimientos quirúrgicos de alto riesgo, ¿no? Estamos hablando de cirugías que sean abdominales grandes o vasculares y todo lo que son los shocks, ¿no? Séptico, cardiogénico, hemorrágico. Sin embargo, en esta última instancia, sí se ha debatido mucho sobre si se utilizaría o no. Si el paciente ya está muy crítico, es como que a veces no vale la pena ya porque sabemos que ya no va a lograrse estabilizar, pero hay situaciones en las que sí, ¿no? Lo han visto como que valorable y ahí ya va a depender mucho del médico si quiere utilizar esta tecnología o no para complementar la información, ¿no? Pero en los casos anteriores mencionados sí es muy, muy útil. Incluso afuera se utiliza como un protocolo estándar, ¿no? De manera obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos tomar decisiones terapéuticas que no es fácil siempre, ¿no? Es un conflicto, es una evaluación de valores de muchos aspectos y en realidad no sabemos cómo el paciente vaya a reaccionar porque cada organismo es totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con esta tecnología, lo que busca Pulsion es adaptarse de manera más sencilla a la necesidad individual y requisitos específicos de cada paciente, ¿no? Han aparecido tecnologías complementarias a Pico, que las vamos a mencionar más adelante, que ya no solamente se va al paciente más crítico, sino a los que están medianamente, y luego vamos a ver una tecnología que ya no es nada invasiva, que está saliendo ya para el próximo año con este mismo monitor, ¿no? Entonces, ¿en qué entornos clínicos debería estar este monitor como tal? En el área de quirófanos, urgencias y en terapia, ¿no? En estos tres servicios es en los que idealmente se debería utilizar un monitor hemodinámico avanzado. Es bastante adaptable al grado del riesgo de paciente, ¿no? Y eso, como les decía, lo vamos a ver en las diapositivas siguientes.
Este monitor en características físicas es un monitor pequeño, lo han diseñado con una pantalla de 8 pulgadas porque lo ideal es acompañar el monitor multiparamétrico, no queremos reemplazarlo, sino es una información complementaria que va a venir a ese monitor multiparamétrico base. Tiene una pantalla táctil que es bastante amigable, es de cristal, entonces difícilmente se daña, ¿no? Es bastante resistente y tiene una interfaz con parámetros de muchos colores para que sea muy intuitiva, ¿no? Para que no nos cueste demasiado configurarla o analizar los datos que nos está mostrando. Tiene un ahorro de espacio gracias a las dimensiones reducidas y el bajo peso, ¿no? Actualmente ya no se opta por equipamiento que sea gigante, grande y ostentoso, sino lo que queremos es que sea lo más chico posible. ¿Por qué? Porque necesitamos en una terapia o en un quirófano un montón de equipamiento y cuando estamos hablando de un paciente crítico, una cirugía crítica, un paciente que está en terapia con demasiados equipos, el espacio es muy limitado, ¿no? Y el acceso al médico o a las licenciadas es lo más importante en esta situación. Es por eso que han decidido diseñar de manera compacta el monitor que vendría a ser solamente complementario. ¿No? Las posibilidades de montaje igual se adaptan dependiendo al área en el que lo vamos a utilizar. Puede venir como brazo, puede venir con carro o puede venir en sobremesa, ¿no? Se puede apoyar sobre una superficie plana. Tiene un diseño modular que lo vamos a ir explicando más adelante y es compatible con funcionamiento en red, ¿no? Entonces, si en la clínica nosotros trabajamos, por ejemplo, con un centro de información, podemos transferir la información del monitor para almacenarla en nuestra base de datos médicos, ¿no? Y bueno, eso en la parte física más de hardware del monitor como tal, ¿no? Que todo tiene su propósito también. El monitor PulsioFlex, entonces, es una configuración de la plataforma y lo que quiere es mostrarnos una imagen completa, ¿no? Entonces, va a ser mínimamente invasivo. Tenemos tecnologías que son más invasivas que otras, pero vamos a ir evaluando qué tecnología usar dependiendo del paciente, ¿no? El primero que ha salido, como les mencionaba, era Pico, que ustedes ya lo han debido conocer. Yo sé que en la clínica lo tienen, que en terapia lo utilizan, que es el que se realiza con la termodilución, donde necesito dos accesos. Necesito un catéter venoso central y necesito un catéter femoral. Entonces lo que hago es la termodilución para sacar parámetros hemodinámicos avanzados, ¿no? Como consecuencia de Pico, se ha sacado lo que es ProAQT. ProAQT nace como la versión pequeña de Pico, o así lo han decidido diseñar, ¿no? La función de ProAQT, ¿cuál es? Que me va a dar parámetros hemodinámicos, sin embargo, va a ser menos invasivo. ProAQT se va a conectar a este paciente que ya tiene un domo de presión arterial, ¿sí? Ya está conectado a un domo de presión arterial y solamente se va a adaptar este sensor para transferir la información y los datos. Seguimos haciendo y usando la misma tecnología del análisis de contorno de pulso por la presión, ¿no? De la onda de presión. Entonces nosotros mantenemos la misma idea. Lo único que ProAQT no va a poder hacer va a ser calcular el líquido en los pulmones de mi paciente, ¿sí? Entonces esos valores que eran más avanzados en Pico se van a quitar, pero voy a poder tener una monitorización bastante completa para ProAQT. Entonces me va a ayudar mucho para el gasto cardíaco en el tema perioperatorio. Lo han diseñado como para quirófano, sin embargo se han dado cuenta que es muy complementario también para terapia, ¿no? Para ese paciente que no está tan crítico, pero ya tiene una presión invasiva conectada. Entonces quiero ver monitorización avanzada, hemodinámica avanzada, entonces yo le conecto el ProAQT para ver cómo está, ¿no? Para la gestión de volemias es muy buena la tecnología para evaluar los volúmenes, al igual que Pico y ProAQT van a ir en ese mismo sentido. Luego tenemos la determinación de parámetros calibrados como el gasto cardíaco y sus determinantes con Pico, ¿no? Y el diagnóstico de edema pulmonar, que como les decía, solamente Pico nos va a dar esa información. Y también podemos obtener en el mismo monitor, han decidido habilitar dos tecnologías adicionales, lo que es CVOX y lo que es Limon. CVOX viene a ser esta monitorización continua de lo que es la saturación venosa central, ¿no? Pero ya lo hacemos de manera continua. Yo sé que nosotros tomamos muestras cada cierto tiempo para irlas como que reportando y evaluando cómo va pasando el paciente, pero con CVOX nosotros ponemos la sonda y tenemos esta información de manera continua, ¿no? Entonces ya nos ahorramos el hecho de tener que tomar muestras cada cierto tiempo. CVOX se va a conectar al catéter venoso central por una sonda de luz, usa la misma tecnología que el saturómetro que usamos en el dedo, pero obviamente va a estar en contacto directamente con la sangre venosa, ¿no? Y la monitorización no invasiva de la función hepática global Limon, que esta no le estamos dando mucho impulso,
tenemos la tecnología habilitada, sin embargo, este necesita un fármaco que es la indocianina verde, ¿no? Que es la que se inyecta al paciente y luego va a ser detectada por esta tecnología. Vamos a ir viendo una a una con más detalle. Como les decía, la tecnología ProAQT está diseñada como base para optimizar los fluidos perioperatorios. Sí, pero igual se utiliza mucho para la monitorización temporal del paciente crítico de UTI. Si bien PICO se ha diseñado como para utilizarlo hasta un máximo de 10 días, ProAQT es para censar solamente un día hasta 2 días más, ¿no? Son monitorizaciones momentáneas, no son de larga duración. El ProAQT va a ser aplicable en procedimientos que tengan muy alto riesgo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, como les decía, su fuerte es quirófano dentro de las intraoperatorias y las posoperatorias. Incluso se utiliza mucho para evaluar si este paciente va a poder entrar a cirugía y va a salir con éxito. La provisión de pérdida de sangre cuando va a ser mayor al 20%, o sea, ya sabemos que durante el procedimiento se va a tener una pérdida de sangre demasiado grande en este porcentaje, entonces ahí también podemos aplicar lo que es ProAQT. Cuando el tiempo de intervención es más de 120 minutos, cuando la cirugía va a ser muy larga, entonces también se toma esto en cuenta, ¿no? Y como les decía, para terapia es como una monitorización temporal que no va a ser tan invasiva como cuando estamos hablando de PICO. Entonces, en la tecnología ProAQT vamos a poder obtener estos parámetros, ¿no? Todo lo que es el flujo de la sangre, el índice cardíaco, el stroke volume index, el índice de volumen de sistólico, la precarga, todo lo que es la contractilidad y la poscarga, ¿no? La resistencia vascular sistémica, las variaciones, ¿no? Tanto de volumen sistólico como de la presión de pulso. Entonces, en base a estos parámetros, nosotros tenemos igual una gran cantidad de información que teníamos con lo que era PICO, pero con acceso más fácil, ¿no? PICO, para repasarlo, va a ser más complementario. Esto ya va a ir a pacientes que estén con un mayor riesgo, ¿no? Y ya utiliza lo que ya habíamos mencionado, la termodilución transpulmonar y el análisis de contorno de pulso, ¿no? Dos tipos de análisis que se van a complementar para darnos información mucho más avanzada. Entonces, ¿a qué nos ayuda a responder PICO como tal? Nos ayuda a responder cuál es la situación cardiovascular actual de nuestro paciente, cuáles son las precargas y las poscargas cardíacas, si el paciente va a responder al aporte de líquidos que estamos dando, si el paciente está desarrollando un edema pulmonar, ¿no? Entonces, estos van a ser valores o información adicional que nos da PICO. Adicionalmente a lo que nos da ProAQT, nosotros vamos a poder obtener lo que es la información del tema del edema pulmonar, ¿no? Aquí tenemos todo lo que es el acceso para lo que es PICO como tal, ¿no? Se puede conectar el catéter de manera axilar, braquial o femoral. Actualmente ha sido descontinuado la radial porque da mucha imprecisión en los valores, ¿no? Entonces, el catéter para la termodilución en el área arterial se utiliza solamente en estas 3 áreas. Este era un ejemplo muy interesante que nos daban sobre una aplicación que han hecho, ¿no? Han decidido hacer una comparación del uso de lo que son las radiografías para ver el líquido en los pulmones y compararlo con el dato que es denominado como el ELWI en PICO, ¿no? Y ahí han tomado como estos 3 ejemplos que han salido que no son acorde a los valores que salían. Entonces, por ejemplo, en la primera radiografía, nosotros tenemos un edema pulmonar grave, y el ELWI sale con un 21 ml por kilogramo, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente no tenía el edema pulmonar realmente, solo era que la radiografía no se ha tomado de la manera adecuada. En este segundo caso tenemos que es un edema pulmonar moderado, sin embargo, al ver la imagen tan blanca, podríamos considerar que tiene un edema pulmonar grave y luego tenemos este otro caso, ¿no? Que no tenía edema pulmonar, pero en la radiografía parece que tuviera un edema pulmonar moderado. Entonces, eh, la radiografía sí es un parámetro importante para nosotros y siempre lo va a ser, pero va a depender mucho de la técnica, incluso del equipo de rayos X que estemos utilizando, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos factores, digamos, ¿no? Y no solamente vamos a tener un parámetro visual,
sino también uno con números, ¿no? Con valores numéricos, que nos ayuda mucho más a evaluar en qué situación nos encontramos. La tecnología CBOX, como les mencionaba, va a venir como complemento, ¿no? Entonces, lo que se hace es introducir una sonda y el propósito de CBOX como tal es obviamente ver el oxígeno que se está consumiendo por los órganos, ¿no? Ya no solamente estoy evaluando el suministro de oxígeno, que lo medimos con el sensor de dedo externo, sino también podemos evaluar lo que es el consumo, ¿no? Que puede haber ahí una gran diferencia para analizar la respuesta que está teniendo nuestro paciente. La tecnología Limon, como les decía, la tenemos habilitada, sin embargo, estamos teniendo un bloqueo en el tema del fármaco. ¿Cómo funciona la tecnología Limon? Lo que se hace es, se inyecta al paciente de manera intravenosa la indocianina verde. Esta lo que hace, va a viajar y va a ser absorbida por las proteínas plasmáticas, ¿no? Esta idealmente tiene que ser eliminada exclusivamente por lo que es la bilis en el hígado y el residual de lo que es esta sustancia va a ser detectado por un sensor de dedo que es como el saturómetro que nosotros conocemos, ¿no? Se pone este, pero el sensor obviamente viene para detectar lo que es la indocianina verde, que es un colorante que en realidad se utiliza para hacer angios en oftalmología. ¿No? Entonces, cuando el hígado no ha eliminado de manera correcta, ahí podemos evaluar que tal vez ese hígado no está funcionando de la manera adecuada, ¿no? Ahí tenemos podemos identificar una disfunción temprana del hígado. Se utiliza mucho cuando estamos hablando de pacientes que han tenido una resección hepática o que han tenido un trasplante de hígado, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Pero ese aún, como les digo, está todavía en stand-by. Los sitios de aplicación, aquí podemos ver un resumen de las tecnologías. Entonces tenemos lo que es Pico para la termodilución, que va a tener dos accesos. ProAcutec, que viene adaptado al domo que nosotros tengamos en el paciente con el monitor que nosotros tengamos. No, ahí no nos cerramos en marcas, pueden tener cualquier marca de monitor. La cosa es que tenga un domo instalado. Junto a ese domo instalado se pone lo que es el sensor ProAcutec y de ahí jalamos lo que es la onda de presión arterial hacia el monitor PulsioFlex para que nos pueda dar los datos avanzados de hemodinámica. El CBOX usa solamente un catéter venoso central con una sonda de luz que se introduce una luz infrarroja. El limón ya no es nada invasivo, solo se pone en el dedito y lo que sí es que hay que inyectarle al paciente lo que es la indocianina verde. Y la que próximamente va a salir es Nichi. Nichi viene a ser este sensor hemodinámico que ya no va a ser nada invasivo, ¿sí? Es como, tiene un sensor como un formato de mouse, que lo que hace es aumentar la presión en el área de los deditos, y en base a eso nos genera lo que es la presión arterial. Entonces, cuando tengamos pacientes que no podamos pinchar o medir la presión arterial invasiva, vamos a poder utilizar Nichi, y Nichi además nos va a dar parámetros adicionales, ¿sí? Que son un poco más avanzados hemodinámicamente. Entonces ahí podemos encontrar lo que es la presión arterial media, la frecuencia de pulso, todo lo que es el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico, la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, la resistencia vascular sistémica, el índice de potencia cardíaca, la contractilidad ventricular izquierda. Entonces tenemos información súper importante y ya no invadiendo al paciente, ¿no? Y esto incluso entra en mucha competencia con el tema del monitor de impedancia, que es no invasivo. ¿Cuál ha sido la observación que han obtenido al hacer la comparación? Que cuando nosotros utilizamos el monitor de impedancia, que es no invasivo, cuando es un paciente que está más de 2 días en una cama, tenemos una impedancia variable, ¿no? Si está, por ejemplo, ventilado, esa impedancia o resistencia, que también se llama, va a variar. Si empieza a retener líquidos, va a variar. Si tiene algún tipo de cicatriz, va a variar, ¿sí? Porque la conducción, que es lo que se mide para la impedancia, se va a cortar, se va a romper. Entonces, los valores que nos da este monitor van a ser válidos hasta el segundo día máximo, ¿sí? Pero al tercer día que nosotros queramos evaluar, esos parámetros ya no van a ser reales. Por eso es que se ha descartado para hacer análisis hemodinámicos avanzados como un patrón base de referencia, ¿no? Y se utiliza sí o sí o el mínimamente invasivo o, bueno, si es para ver el tema del corazón, lo que era antes el Swan-Ganz, ¿no? Entonces, eso. Está viniendo la tecnología Nichi, que ya se ha habilitado en Europa, y el siguiente año ya esperamos que lo puedan habilitar para todo lo que es América, Latinoamérica y demás, ¿no? Este se coloca en base a la talla del paciente, porque los dedos van a cambiar de tamaño, entonces va a venir por tallas.
¿no? Aún no sabemos desde qué edad, desde los pequeños, desde qué edad. Por ejemplo, pico y proacute se puede usar en pacientes desde los 10 kilogramos en adelante, pero este nichi todavía está en evaluación, ¿no? Tienen que ver cuán reales son los parámetros que nos da en pacientes más pequeñitos. Pulsion como tal, al tener una tecnología tan avanzada, ha decidido aliarse también con los monitores multiparamétricos, ¿sí? Entonces, aparte de sacar su monitor hemodinámico avanzado, el Pulsio Flex, también ha hecho la venta de la tecnología a otras marcas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros encontramos en monitores multiparamétricos la opción modular, en la que podemos conseguir esta misma tecnología, ¿no? En Philips nosotros podemos habilitar lo que es Pico y Sivox, en Drager tiene el módulo para habilitar Pico, en Mindrive Pico Sivox, en GE Pico, y actualmente Nikon Codem sacó el módulo para habilitar Pico, Sivox y ProAQT, ¿no? Entonces esos tres en base a un módulo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usemos el monitor multiparamétrico vamos a tener valores numéricos solamente. En cambio, en Pulsio Flex tiene ya una interfaz que es bastante amigable. Ahora se los voy a mostrar para que vayan viendo, ¿no? En tema de consumibles, entonces, como resumen, necesitamos para Pico lo que es el catéter femoral, eh, en Civox la sonda, en Limon la endocianina verde y en ProAQT lo que es el sensor ProAQT, que es el que se adapta justamente al nivel del domo para transferir la información al Pulsio Flex. No, aquí les comparto, ay, no sé si estoy compartiendo con audio. En un segundo. Aquí. Mm, ok. Este es el que sacó Pulso en el video para promocionar el monitor. Súper. Entonces, ahora sí les voy a compartir mi... Mejor les comparto toda mi pantalla. Buenísimo. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco cómo es la interfaz. Este es un simulador de lo que sería el Pulsio Flex. Una vez encendido, siempre nos va a pedir que admitamos al paciente, ¿no? Entonces nosotros le ponemos que sí. Ahí está simulando una falta de memoria. Entonces ahí vamos a simular un paciente. Lo que sí nos pide son valores específicos, como lo que es tema de categoría, sexo, fecha, altura, peso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parámetros que se van a evaluar en base a ecuaciones. Entonces nosotros tenemos que darle toda esta información para que el mismo monitor pueda hacer el análisis hemodinámico de manera más precisa. Y de hecho, si no metemos los datos, el monitor como tal no nos permite realizar ningún cálculo. Vamos a poner que mide 1,65 y que pesa 70, por ejemplo.
Y estos sí ya son un poco más complementarios. Y nos va a calcular, ¿no? Lo que es la superficie corporal con 1.8 metros cuadrados, ¿no? Y la edad de 32 años. Entonces, en base a esto, el monitor ya se va a configurar para monitorizar a este paciente. Me voy a ir al modo demo para ver lo que es el tema de ProAQT. Entonces, haciendo una simulación, lo primero que se haría es calibrar la presión arterial, ¿no? Entonces, nosotros ponemos acá a 0 para calibrar. ¿Y qué sucede acá? Cuando nosotros hacemos calibración por ProAQT, como estamos aumentando un sensor, el domo que estamos utilizando ya se deja permanentemente abierto, ¿sí? El ProAQT va a tener una llave y esa es la que vamos a utilizar para abrir al ambiente, calibrar, cerrar al paciente. Entonces, una vez que se calibra, ahí inicia y se empieza a calcular lo que son la presión. Para poder calcular el índice cardíaco, entramos a índice cardíaco y hacemos el ProAQT, ¿no? Aquí, ¿qué es lo interesante? En el tema del monitor de Edward, nosotros teníamos el problema de que el mismo monitor hacía el cálculo base y en base a eso teníamos que hacer el análisis. Sin embargo, Pulsion ha decidido habilitar la opción de poder hacer una calibración manual. ¿Cómo hacemos esto? Si nosotros sabemos calcular el índice cardíaco mediante lo que es la ecografía, entonces podemos hacerlo con el ecógrafo y poner el valor manualmente, ¿no? Entonces nosotros introducimos el valor y lo que va a hacer es en base a ese valor que introducimos, va a ser el análisis para que podamos ver cómo va variando, ¿no? Entonces le damos una información externa cuando nos parece que el valor que nos lanza el monitor como tal no es el adecuado. Entonces ahí estoy poniendo que sea automático, que lo calcule en base a la onda que está recibiendo y me sale 2.7. Entonces ahí yo le pongo calibrar y listo, ¿no? Y en base a eso ya me empieza a sacar todo lo que son los cálculos. Aquí vamos a ver la tendencia de cómo va variando en el tiempo y nosotros podemos cambiar el diseño de la pantalla también. Entonces, el que es más interesante que ha sacado es el tema de la Graphic Spider o la gráfica de araña, que lo que hace es mostrarnos una araña con los parámetros y lo que demarca es en el lugar de la articulación de la pata de la araña es el parámetro normal de mi paciente. Si estoy fuera de estos valores, entonces mi paciente está inestable, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente que se está simulando está de color rojo, entonces está plenamente inestable, ¿no? Está fuera de los rangos normales en los que debería estar. Cuando está al límite se pone de color amarillo y cuando está verde significa que está en los parámetros normales. Esta araña se configura igual, dependiendo qué es lo que nosotros queramos evaluar y cuántos parámetros, ¿no? Tal vez no quiero tantos, solamente los 3 principales. Entonces ahí le ponemos el índice cardíaco, la variabilidad de volumen sistólico y la presión arterial media, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estoy evaluando y se ha puesto en amarillo, está como que al límite mi paciente. Y me va a salir a los bordes, igual límite superior, inferior y demás. Si yo tengo problemas o estoy repasando recién la parte hemodinámica, también tienes el tema de ayuda, ¿no? Entonces, para aprendizaje igual ha sido diseñado de esa manera. Entonces, en gasto cardíaco, ¿qué parámetros me da? En volúmenes de precarga, postcarga, contractilidad. Y yo puedo ingresar estos parámetros para ver qué significa. Por ejemplo, el CFI es la contractilidad, ¿no? El rendimiento cardíaco es el índice de función cardíaca. Y me da una explicación de todo lo que se está calculando e incluso me da valores normales, ¿no? Que debería tener el paciente. Entonces ahí yo puedo evaluar la fracción de eyección global y me explica igual brevemente qué es, ¿no? Sirve muchísimo también para el tema de estudio y demás. Son parámetros muy interesantes. El tema de la fisiología general, ¿no? Cómo se va haciendo el análisis. El propósito siempre es el tema de la oxigenación global de nuestro paciente y los modelos de decisión, ¿no? Que ahí nos advierte y solo es una idea base de modelo de toma de decisiones que se pueden evaluar, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo está el índice cardíaco, si es mayor, menor, y ahí nos va llevando por las ramas, ¿no? Que ya es un poco más de materia más avanzada. Entonces, igual tiene la plataforma de ayuda y ProAQT sería como tal eso, ¿no? Nos da parámetros hemodinámicos sin invadir mucho al paciente. En tema de pico, ya el Pulsio Flex no nos da solo valores,
han diseñado también esta gráfica que es mucho más amigable para entender. Entonces, aquí yo voy a hacer la calibración por la termodilución, que es muy parecida a la que hacemos en los monitores Philips. Ahí me dice que tengo que ajustar a cero mi presión. Y se cierra la llave. Listo. Entonces, este es un simulador muy real. Ahí está. Me pide la posición que voy a poner mi catéter, el femoral, porque cuando asignamos un catéter, también a las ecuaciones le va a dar una constante para que el valor sea lo más preciso posible. No, le pongo que voy a poner 3 inyecciones y cada cuánto va a ser mi calibración, le voy a poner que cada 8 horas. Entonces ahí ponemos a probar y podemos iniciar lo que es la calibración. No es lo mismo, nosotros esperamos que haya una línea base, empezamos a inyectar lo que son los 15 ml. Y una vez que se detecta por el sensor que está en la arteria femoral, me va a generar la onda con un diferencial de temperatura, ¿no? Entonces aquí estamos en tiempo versus diferencial de temperatura. Nuevamente inyectamos los 15 ml para que haga la segunda calibración. Idealmente tenemos que tener 3 muestras, ¿no? Para tener una referencia base. Y ahí está la detección. Y aquí ya me va sacando los cálculos promedio, ¿no? Del índice cardíaco, del JED y del ELWI. Y ahí yo puedo evaluar, ¿no? En caso de que alguno fuera muy diferente, digamos, porque al estar inyectando me he detenido, he titubeado o lo he hecho demasiado rápido, porque siempre se tiene que inyectar a la misma velocidad, en el mismo tiempo, con la misma temperatura. Si en alguno me he equivocado, para que no me afecte en la calibración, yo lo puedo eliminar, ¿no? Entonces solo hago clic, no lo tomo en cuenta y si lo quiero volver a habilitar, hago clic otra vez y se vuelve a habilitar. Ponemos calibrar y listo. Entonces automáticamente ya va a empezar a hacer el análisis, ¿no? Cuando es tema pulmonar nos va a dar en base a este alveolo el líquido pulmonar, ¿no? Ahorita está mi ELWI, está con un valor de 5. El PVPI está con un valor de 1, que va a ser la permeabilidad. Vamos a ver el tema del corazón, todos los valores que estamos evaluando de la parte cardíaca, cuando está igual en un círculo verde, significa que está en parámetros normales, ¿no? Igual cuando está muy sobrecargado, se agranda el corazón, ¿no? Y cuando está colapsando por falta de líquido o volumen, también se empieza a colapsar. Y todo lo que es la parte vascular, igual, ¿no? Cuando estamos con una dilatación muy grande, entonces que se extiende, ¿no? Y cuando estamos con vasoconstricción, igual en la gráfica, se comprime. Entonces, no es el hecho de que se vea bonito, sino es más bien el tema de que nos facilite mucho el análisis que tenemos que hacer del paciente, ¿no? Cada vez las plataformas lo que buscan es que sea lo más amigable y más sencillo posible, ¿no? Que ya no tengamos que ver el número y analizar y recordar parámetros, límites superiores, inferiores, sino hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Es la idea que tiene. Entonces, por eso es que han ido haciendo más versátil cada vez la interfaz de los equipos médicos en general. Sí, entonces esas serían las tecnologías que estamos manejando y bueno, ahí ya luego pueden ir configurando si quieren habilitar las otras, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo usar Pico con Civox o con Limon, puedo usar ProAcute con Civox, entonces ahí yo puedo ir jugando qué valores yo quiero utilizar. Una herramienta súper interesante que le han añadido al monitor recientemente es la prueba de volumen, ¿no? Entonces, han sacado estos 3 tipos de pruebas, la carga de volumen, la evaluación pasiva de piernas y la prueba de oclusión final de la expiración. Esto es para evaluar que cuando al paciente le está faltando volumen, para ver si yo le doy volumen y va a responder a ese volumen, ¿no? Y no porque a veces le damos volumen y el paciente no responde. Entonces, son estas 3 técnicas
que las han habilitado con un modo gráfico para que nos ayude. Entonces, por ejemplo, si quiero evaluar la carga de volumen, ahí me explica lo que tengo que hacer y yo puedo seleccionar un volumen, digamos, de 250 ml. El valor de destino, quiero decirle que llegue al 10% de lo que está el paciente en 5 minutos, ¿no? Entonces, este es mi parámetro para ver si respondería, si sería un buen respondedor de volumen este paciente. Entonces, se les abre una gráfica y ahí se inicia, ¿no? Les marca la meta y el tiempo en el que se debería llegar. En caso de que el paciente no responda, entonces hay que evaluar qué factores, por qué no está respondiendo o que suba demasiado rápido la curva, entonces también qué está sucediendo dinámicamente en el paciente. ¿No? Es una herramienta adicional muy interesante que la han aplicado recientemente. Igual la puedo ocultar en lo que se hace la evaluación y demás. En este mismo también tengo el tema de Spider, este de diagrama de alveolo, corazón y la parte vascular solo lo tenemos en pico. ¿Sí? En ProAQT tenemos el Spider o también este otro diagrama que es con las varillas, ¿no? Que también la parte central son los parámetros normales y cuando está afuera serían las articulaciones. Y los parámetros son completamente configurables, ¿no? Los que tenemos aquí al costado, lo que nosotros queramos analizar y ver y demás. De igual manera, puedo yo compartirles este simulador con mucho gusto. Ustedes van variando características del paciente y les va a simular diferentes situaciones, cosa que puedan igual irlas analizando, ¿no? Para repasar es bastante útil el simulador, pero es lo ideal, ¿no? Ir avanzando más allá, porque nos hemos quedado muy estancados en la monitorización hemodinámica básica y realmente se han hecho estudios y ayuda demasiado para la toma de decisiones, para ver de manera prematura qué está pasando con el paciente, ¿no? Cómo está reaccionando a los tratamientos que estamos haciendo con él. Entonces, eso, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí el doctor Denis y la doctora Karen, no sé si podían acotar algo o no, alguna duda al siguiente tema, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy el doctor Denis, ya soy médico de ahí, de UTI, de lo que es la clínica Foianini. Sí, en realidad nosotros estamos empezando, ¿no? Hace muy poco tiempo, ¿no? Teniendo experiencia en el uso de lo que es la monitorización, ¿no? Mínimamente invasiva, ¿no? Estamos en proceso todavía de tener alguna casuística, ¿no? ¿Cuál va a ser de nuestra experiencia? Ya. Respecto a eso, en los pacientes que lo hemos utilizado, sí nos ayudó a tomar una decisión adecuada, ¿ya? Pero tenemos detrás, ¿no? La evidencia que hay respecto a este tipo de monitorización, ¿no? Entonces, los estudios y la evidencia, ¿no? Dice que no hay diferencia respecto a la mortalidad, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? En el tiempo cuál va a ser los resultados, ¿no? De nuestra casuística, ¿ya? De hecho, no es el primer monitoreo que se ha estado utilizando, ¿no? Primeramente ha sido el Vigileo, previamente después el EB1000 y ahora con el Philips, ¿no? Con lo que es el Pico, ¿no? A ver, lo otro es que esperamos tener, ¿no? Resultados favorables para nosotros ir apoyándonos, ¿no? Respecto a los datos que estamos obteniendo mediante la monitorización de este equipo, ¿no? A ver, ¿qué más? Quería preguntarles sobre más o menos los costos, ¿no? Si nosotros los podemos obtener, esto sería quizás en un centro público, ¿no? Tendrían, ¿no? Acceso a este tipo de monitoreo. Exacto, correcto. Ahí, Doc, depende mucho de las tecnologías que aplicaríamos, ¿no? Un monitor completo
está aproximadamente $50,000 con todas las tecnologías incluidas, ¿no? Entonces, sí, es un monitor bastante, se ha mostrado útil, ¿no? Igual con mucho gusto les paso todos los papers que se han ido generando de los estudios que se realizan. Es una ayuda complementaria ideal y de hecho lo vamos a tener en modo demo, yo espero que para el siguiente año. Y igual para hacer las pruebas, ¿no? Porque como usted dice, el hecho de confiar en que funcione un equipo es mucho usándolo en campo. Entonces es la idea que tenemos, ¿no? Queremos abrir como una campaña que nosotros vamos a llevar el monitor y solo va a ser el paciente crítico que ustedes seleccionen para hacer el estudio y solo va a ser adquisición de los consumibles, ¿no? Y ya el monitor se quedaría para que ustedes lo puedan probar, conocer y ver qué tanto les puede ayudar en la toma de decisiones. Entonces ese es más o menos el plan. De todos modos, le voy a hacer llegar lo que es el tema de la proforma con más detalle de las cosas que incluye y demás, porque viene con varios accesorios y demás, ¿no? Para poder inicialmente usarlo en una buena cantidad de pacientes. Súper. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta. Creo que no. Buenas noches, Buenas noches. habla la doctora Karen. Doctora. Bueno, acotando un poco, ¿no? A lo que decía el doctor o apoyando a su comentario, igual fui residente de la clínica Foyanini, bueno, y el medio de dispositivo de monitoreo hemodinámico invasivo que se utilizaba, bueno, que se utilizó, se empezó a utilizar fue a partir del año pasado, ¿no? Más o menos a finales de noviembre, diciembre. ¿No? Y hasta la fecha aproximadamente se ha estado colocando unos 16 dispositivos, ¿no? En los diferentes pacientes que tienen indicación, ¿no? Entonces, sí, como dijo el doctor, no hay diferencia en la mortalidad, pero la verdad que en los pacientes que hemos tenido y lo que tuve la oportunidad de ver, sí, se actuaba, bueno, se monitoriza de forma continua, ¿no? Y se toma conducta, ¿no? En el momento. La verdad que eso ha ayudado bastante con los diferentes reportes que nos ha dado. Entonces, creo que ha ayudado, ¿no? A los pacientes que en realidad lo requerían. Creo que es el único lugar que se está haciendo este monitoreo. Tengo entendido que en la Caja Nacional también hacía. Pero bueno, el que mantiene este monitoreo invasivo es la clínica, ¿no? Y sería bueno, ¿no? Que otros lugares también lo puedan implementar, pero por el alto costo que nos reporta, creo que a veces es difícil, ¿no? Llegar a la accesibilidad de eso. Pero la verdad que se ha visto resultados favorables en los pacientes que he tenido la oportunidad de ver. Entonces, creo que fue positivo para ellos. Solo eso que quería aportar. Súper, doctorita, muchas gracias. Y sí, de hecho, por eso es que sacaron las otras alternativas de tecnología para hemodinamia, ¿no? Porque en el paciente, o sea, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar el paciente para ver qué tecnología usamos. ProAQT ya no va a ser tan costoso, digamos, hablando ya económicamente, como lo es Pico. Y Nichi ya no es nada invasivo, entonces va a ser un sensor que vamos a poder reutilizar. Esa es la importancia, creo que, del monitor que está teniendo ahora, que van a tener un equipo, pero ya lo van a poder utilizar en diferentes niveles de gravedad del paciente, ¿no? Ya no nos vamos a cerrar como antes solo a Pico, a que tengamos que poner sí o sí un catéter arterial, sino ya voy a tener la opción de que si tengo un paciente con un domo de presión, entonces le pongo ProAQT y tengo monitorización avanzada igual, puede evaluar volúmenes, cómo está reaccionando el corazón, etcétera, etcétera. Con Ichi vamos a tener menos valores, pero igual siguen siendo monitorización avanzada, ¿no? Y va a ser en el mismo monitor, digamos, ¿no? Solamente vamos a tener que hacer un cambio de módulos como lo hacemos en los monitores multiparamétricos. Pero sí, muchas gracias, doctorita, por su aporte. Y sí, aquí igual les comento que lo utilizan en la Caja Nacional, tanto en UTIA como en UTIP, en el materno, para pediatría también se utiliza.
y en el Obrero también acá, de La Paz, ¿no? Entonces lo tenemos ahí, en Cosmil también lo tenemos acá, y creo que me estoy olvidando alguno, pero en esos los tenemos ya habilitados, ahí en la clínica de las Américas, ¿no? Que ya van a empezar a utilizar directamente con el Pulsio Flex, pero está arrancando, ¿no? Lamentablemente nosotros estamos un poco atrasados para la forma en la que funcionan afuera, pero sí han visto que es un apoyo muy grande para la toma de decisiones. Así que eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que ya no. Bueno, muchas gracias a todos de verdad por su tiempo. Es muy bueno que estemos actualizadas con las tecnologías. Igual con mucho gusto, no sabíamos que tenían estos tiempos, pero para poder ir presentando las cosas que van apareciendo, ¿no? Porque creo que es un aporte muy grande también que nos dan ustedes para ver el equipamiento que se necesita en nuestro medio y también nosotros hacerles enterar la tecnología que está saliendo para que sea de apoyo en el área médica, ¿no? Y ahí poder ir creciendo en conjunto también. Cualquier duda, cualquier consulta, también les ofrezco abiertamente. Nosotros tenemos el área de educación médica, la parte de aplicaciones en manejo de equipamiento y también hacemos estas capacitaciones, ¿no? Damos, por ejemplo, las de reanimación, tenemos varios temas. Entonces igual me voy a encargar de hacerles llegar ahí nuestra lista de programas de capacitación de educación médica que tenemos habilitada como Salud, para que también lo puedan evaluar, ¿no? Porque es bueno también estar al tanto y igual los fabricantes nos dan cursos muchas veces gratuitos internacionales con profesionales que son súper importantes para nosotros. Entonces ahí voy a ver la forma con la doctora Romina tal vez de hacerles llegar toda esta información para que puedan estar igual muy al pendiente. Así que muchas gracias por su tiempo, que tengan una linda noche y bueno, ya nos vemos en otra próxima ocasión. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, creo que no hay más preguntas y bueno, también agradecerle, ¿no? Por su presentación y bueno, para invitarle en otra oportunidad también, ¿no? Bueno, creo que con eso cerraríamos esta sesión académica, agradeciendo también a los participantes, que tengan todos muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.